¿Ya? Bienvenidos a Gracia y Paz. 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 Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo su palabra. Pero antes que todo queremos bendecir a cada uno de los que están allí, de los que están escuchando, nuestros hermanos de la iglesia que está escuchando, de cada persona que está escuchando. Le decimos bienvenido. Es un momento y una oportunidad que el Señor nos da para conocerle, para saber más de Él. Yo estoy muy gozosa de esta oportunidad que el Señor nos da. Amén, ¿quién no? ¡Wow! ¡Qué bendición! Gracia y paz a cada uno allí Así donde es. estemos. En realidad pasamos el saludo de hace 8 días y hemos recibido tan hermoso response. Sí, saludamos a nuestros hermanos desde allá, desde Los Ángeles, en Hollywood, en la tierra del cine, de todo eso, hasta allá abajo, hasta Chile, Argentina, en Buenos Aires, nuestros hermanos allá en la iglesia en Buenos Aires y también abajo en Europa, nuestros hermanos allí en España, Dios mío, desde allá bendecimos en Francia, bendecimos en Colombia, en el Perú, Señor, Dios mío, en El Salvador, en Centroamérica, en el Caribe, en Estados Unidos. Desde allá les decimos, aquí estamos. Amén. Aquí estamos para glorificar el nombre del Señor Jesucristo y para compartir un rato en la presencia del Señor. Amén, así es. Y compartir ante todo esto rico, esto que nos gusta, la palabra de Dios, el alimento a nuestro espíritu. Así que, amada, nos gozamos, estamos en gozo, ¿verdad? Oh, sí, estamos gozosos. Y compartimos ese gozo, queremos compartir ese gozo con cada uno de ustedes. Queremos hacer llegar un abrazo. Un abrazo para cada uno. Queremos hacer llegar un abrazo a cada uno. Lleno del amor de Cristo. Y wow, qué rico estamos aquí. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Damos gracias. Amén. Bueno, Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar con nuestros hermanos, de compartir tu palabra, la cual es viva y es eficaz. Sí, Señora. Y llega a cada lugar, llega a cada corazón y hace lo que tiene que hacer para lo cual es enviada. Declaramos que esta palabra viva llega a lo más profundo, quita todo argumento de la mente, todo argumento del corazón y revela, el Señor revela por medio de su Espíritu Santo cada palabra, cada punto que vayamos a tratar en este momento. También te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra que hace lo que tiene que hacer. Y nosotros nos atrevemos a creerle, a soltarnos en Él, a soltarnos en su palabra y que Él haga lo que ha preparado para nosotros, lo que tiene dispuesto para nosotros en este momento. Sí, Señor, amén. Abrimos nuestro corazón, Señor. Nosotros abrimos, Señor, nuestra boca y lo que hayas puesto tú en nuestro corazón, Señor, estamos dispuestos a publicarlo, Dios mío, porque a eso nos has enviado tú, Señor. A eso tú has puesto en nuestro corazón, pero también en este momento, Señor, declaramos que hay puertas abiertas, Dios mío, que hay corazones abiertos, que hay oídos abiertos, que hay ojos abiertos, y que en este momento estamos regando tus semillas, Señor, estamos tirándola y declaramos, Dios mío, que cae en buen terreno, en terreno abonado, Dios mío, y que produce al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, les aconsejamos que tomen lápiz, que tomen papel. Así es. Para anotar, para colocarles citas, y luego ustedes mismos se encargan de chequearlas, de revisarlas, de leerlas, de escudriñarlas un poco más, para que podamos crecer en la palabra, en el nombre de Jesús. Hoy estamos gozosos porque el tema que vamos a tratar es el tema acerca del Dios soberano. Nuestro Dios es soberano. Dice que nosotros, ¿cómo podemos conocerlo a Él? Bueno, lo podemos conocer a través de sus virtudes, a través de lo que Él mismo nos muestra y se revela.
Hay áreas de Él que quiere revelarse a nosotros de manera tangible, de manera que podamos entenderla y conocerla. Hay otras áreas que no. Pero hoy vamos a dedicar el tiempo para estudiar y para leer y para escudriñar a nuestro Dios, que es soberano. Y entonces, amor, ¿qué significa? O cuando decimos que nuestro Dios es soberano, ¿qué es lo que realmente estamos expresando? Bueno, es una pregunta bien especial porque antes de que nosotros podamos a entender, por ejemplo, la gracia o la misericordia o el amor o la bondad de Dios, tenemos que ir primeramente a donde están cimentadas todos esos atributos de Dios. Y es justamente en que Él es un Dios completamente soberano. Pero cuando hablamos de soberano, de Dios soberano, tenemos que necesariamente hablar de la forma como Él ejerce su supremacía, como Él ejerce su reino, como Él gobierna, como Él hace todas las cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, por ejemplo, si fuéramos al Salmo 103, vamos al Salmo 103. Verso 19. Los que tienen la palabra, busquen Salmo 103, verso 19, y ahí el Señor nos dice, Dios estableció en los cielos su trono. Wow. Y su reino domina sobre todo. Amén. Él fue el que estableció su trono en los cielos. Si miráramos un poquito nosotros desde aquí de la tierra y en las alturas, si miráramos el cosmos y desde los cielos Él está dominando todo. Y Él estableció allí su reino y desde allí domina sobre todo. Pero cuando hablamos de soberanía, también podríamos perfectamente ir a lo que el más fuerte de los reyes allí en la antigüedad, Nabucodonosor en su tiempo, se refieren con respecto a eso, a la soberanía de Dios. Y él allí en el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 34 podemos leer, verso 34 y 35. Dice allí, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y le alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué significa sempiterno? Es completamente eterno, no tiene comienzo ni nunca tendrá fin, es para siempre y desde siempre. Ha sido así y wow, nosotros en nuestro entendimiento humano no alcanzamos a entender estas cosas, pero Nabucodonosor continúa diciendo más allí, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Tremendo. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Ya podemos ahí comenzar a mirar qué es lo cuál es el significado de esa soberanía de Dios. Pero cuando hablamos de esa soberanía de Dios, que no hay quien le diga a él qué es lo que hace o qué es lo que no hace. Tenemos que mirar, también ir, por ejemplo, al Salmo, solamente lo voy a nombrar, al Salmo 93.1, Salmo 97.1 y Salmo 99.1. Y allí comienza en eso diciendo, Dios reina. Dios reina. Dios reina. Y está en presente. Y fue escrito en presente. Porque Dios siempre ha estado reinando. Dios está hoy reinando. Y Dios siempre reinará. ¿Sobre qué?
sobre todo. Ya vimos que Él estableció su trono en el cielo y desde allí reina sobre todo. Y su autoridad, su dominio, su reinado es absoluto. Amén. Lo que Él hace es absoluto, es continuo. Y cuando hablamos de continuo, no es que solamente fue allí en la antigüedad, en la época de Nabucodonosor que él reinó, o en la época de Abraham o de Jacob, o en la época del diluvio universal, viendo también cómo Dios reinó allí y decidió allí, ¿cierto? Sino que lo vemos que es en todo tiempo. Hoy también Él está con nosotros. Podríamos decir entonces que en términos sencillos, la voluntad de Dios es que Él hace lo que Él quiere hacer, como Él lo tiene en su voluntad. Exactamente. Dice que Él hace lo que a Él le place. Lo que a Él le place. Cuando a Él le plazca y con quien a Él le plazca y de la forma que a Él le plazca. O sea, nadie le puede decir, como dice Nabucodonosor allí refiriéndose, oiga Dios, ¿y qué es lo que estás haciendo tú? ¿Y por qué esto y por qué aquello? En Romanos, por ejemplo, nos dice cómo el vaso le va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Cierto? Sí. Ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? De ninguna forma. Él hace todo lo que Él quiere hacer. Él reina, si miráramos en rangos de autoridad, ¿sí? Él reina sobre todo reino. Él reina sobre toda circunstancia. No es que haya las circunstancias de nuestra vida hoy, que a veces nos nublan la mente, que a veces nos sacan de control y nosotros a veces perdemos el control, no sabiendo que de todas maneras nuestra vida, nuestra existencia sobre la tierra, tanto como creyentes como por hombres, sencillamente Él tiene el control de todo. Hay un versículo aquí en Job que me llama mucho la atención, donde dice, en el capítulo 42, donde dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y hace la pregunta, ¿y quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿No? Me parece interesante que el Señor es el que conoce, el que sabe todas las cosas, que tiene el control de todas las cosas. Sí, indudablemente. Y entonces pensaba en que dentro de la soberanía de Dios podemos ver varios aspectos de la soberanía de Dios. Por ejemplo, en la creación. ¿Cómo podemos nosotros definir o ver claramente esa parte de la soberanía de Dios en medio de la creación? ¿Cómo lo podríamos contar? Yo quisiera que nos pasáramos un momentico, si pudiéramos nosotros en este momento irnos en un viaje hacia la eternidad pasada, ¿sí? A la eternidad pasada. Y pudiéramos ir en varios lados de la Escritura, pero en el Salmo 33:6, por ejemplo, dice allí, por la palabra de Dios, la luz fueron hechos la luz y fueron hechos los cielos. Tremendo, sí. Y todo lo que hay debajo de ellos. Y si vamos nosotros y comenzamos a mirar cómo Dios en su soberanía, ¿sí? ¿Cómo fue que creó Él? Dice, en el comienzo, si lo fuéramos a... Pero lo leo como dice acá. Sí, por favor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Tema al Señor, porque dice Jehová, pero realmente podemos traducirlo al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo, y fue hecho. Aleluya. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Amén. Wow. Y entonces uno comenzara, por ejemplo, a decir,
mirando Él dijo, fue hecho. esa forma que él comenzó a hacer las cosas sabiamente, pero como él decidió, por ejemplo, él comenzó a decir primero, hágase la luz. Así es. Digo, sepárese la luz de las tinieblas. amén. Y hubo día y hubo noche. Así es. ¿Sí? Y después, también en su sabio consejo, ¿sí? Sí. En su sabiduría, pero como él quiso también. Y tú imagínate, por ejemplo, separó las aguas. Y dice ahí que a lo seco lo llamó tierra y a lo mojado. Le dio nombre desde allí, sí, le puso nombre desde allí. Y a lo mojado le puso agua. O sea que esos nombres no fue que el hombre los inventó, sino que Dios mismo, en el momento en que lo creó, le dio nombre a eso. Agua y tierra. Si uno sigue en ese orden, por ejemplo, él no hizo los peces antes de que hubiera las aguas. Mira, ¿sí? Es cierto. Tampoco hizo los animales antes de que hubiera la hierba. ¿Sí? Tiene su orden. Imagine, y a la hierba la hizo verde. Él quiso hacerla verde. Gloria a Dios. ¿Sí? Dios mío, si uno pudiera uno a pensar ahorita en esa soberanía de Dios, es una bendición tremenda. Gracias, entonces, Señor. Desde allí también llegó el momento en que todo lo hizo, y también hubiese podido él decir, hágase Adán, pero no, él decidió que al hombre lo haría de una forma especial, que lo haría con sus manos y que lo haría también con un propósito especial. Amén. Y que lo haría también a su imagen y semejanza, y que también no le daría igual de vida que a los animales y a las plantas, el resto de los seres vivientes, sino que recibiría la vida, ese hombre recibiría vida de Dios, de la misma vida de Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es mirar en eso. Rico. Nosotros que la vida que hoy tenemos es de la misma vida de Dios, la misma naturaleza de Dios. La misma vida de Dios. Uy, qué grande. Wow. Cuán grande es esto en el nombre de Jesús. Y uno podría decir, ¿y quién le diría a Dios que hiciera eso así? Wow. ¿Sí? Nuestro Dios es hermoso. No había nadie que le dijera a Dios, wow, ¿y por qué lo hiciste así, Dios? ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste así, Dios? Amén. Sí, pero nosotros podríamos también ver, wow, cómo a través de los tiempos, si pudieran, porque hay un arranque, Dios comenzó en la eternidad, Dios comenzó en un tiempo en la eternidad, comenzó a hacer la creación, pero a través de los tiempos también Dios ha mostrado su soberanía. ¿Cierto? Es verdad. Aquí, por ejemplo, en Isaías nos habla un poquito de esto, Isaías 46, del 9 al 11, dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Mi consejo permanece. Amén. Lo que Dios hace permanece, y haré todo lo que quiero. Y pensaba mientras miraba este versículo aquí que me llamó la atención, estaba pensando también en un versículo que está en Daniel 2:21. Podríamos mirarlo, amor, de Daniel 2:21. ¿Qué es lo que dice aquí en Daniel? Sí, mientras tú buscas ahí, porque es que uno dice, wow, por ejemplo, uno mirando hoy la situación, por ejemplo, Satanás. ¿Está Satanás bajo el reino de Dios, bajo la autoridad de Dios? Por supuesto. Bajo la autoridad de Dios. Está bajo la autoridad de Dios. Dios tiene el control, no se ha salido Satanás del control de Dios. Está bajo el control de Dios. Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. Wow, sí, es cierto. Y uno vive a veces como miedoso con Satanás a veces, sí. Pero nosotros estamos bajo el reino de Dios. Sí, Señor, Él tiene el control en todos los momentos. Y qué rico que sea bajo el reino de Dios. Sí. ¿Qué dice la cita? La cita dice, Él muda los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Aleluya. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido.
conoce lo que está en tinieblas y con lo que mora en luz, en lo que tú estabas diciendo ahorita, Sí, ¿no? amén. Él tiene el control de todas las cosas, a él no se le escapó, que de pronto apareció por ahí Satanás de paso a hacer cosas y Dios como que no sabía lo que estaba sucediendo. No, Dios está al control de todas las cosas, a él no se le pasa por encima eso, ¿no? Sí, en el Proverbio 21:1, por ejemplo, dice que el corazón del rey está en las manos de Dios. Wow, mira, sí es El verdad. corazón del rey. O sea que él tiene potestad o para endurecer el corazón del rey Sí. o para ablandar el Eso fue corazón lo que del rey. pasó con el faraón también. Eso fue lo que dice. pasó con el faraón, pero también eso fue lo que Endurecer. pasó con Nabucodonosor. Ah, mira, que endurece el corazón. Y eso pasa también con nosotros hoy en día. Él puede endurecer o puede ablandar el corazón, como él quiera y tenga en su programa. Sí, es cierto. Él tiene el dominio sobre todo. Mira lo que dice aquí en Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, a través de los tiempos, Dios es el que ha establecido, Dios es el que ha puesto, Dios es el que tiene el control, aún de los gobiernos, aún de las autoridades. Dice que por Dios han sido establecidas. Y hace un pequeño punto allí donde dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten a Dios acarrean condenación para sí mismos. ¿Cómo ves tú este versículo, amor? Por supuesto que sí. Es que tenemos que nosotros de todas maneras saber que no estamos bajo el reino de un rey o de un gobernante. Primeramente nosotros estamos bajo el dominio, bajo el reinado de Dios. Amén. Si era ya en la antigüedad, Sí, también es hoy y también lo va a ser mañana y en el futuro, va a ser siempre así. Sí, amor, tengo una pregunta, porque muchas veces las personas no se pueden cuestionar de, bueno, si Dios tiene el control de los gobiernos, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en los países donde el gobernante que está, no está conforme o no está mirando conforme a Dios ni dirigiendo conforme a Dios, como sucede en algunos sitios en este momento, por ejemplo? Así como en la antigüedad, por ejemplo, con el pueblo judío. Es cuenta, el pueblo judío comenzó a olvidarse de las leyes de Dios, de sus mandamientos, y comenzó a adorar a otros dioses. Hasta que, ¿qué pasó con ellos? Pues Dios permitió el cautiverio, tanto en Babilonia como en Persia, ¿cierto? Dios permitió que ellos fueran a cautiverio Permitió que fueran con un propósito. ¿Ya? Hoy también puede pasar que Dios permite, por causa de la dureza del corazón del hombre, que se olvida de Dios y no está pendiente de la voluntad de Él, ni en como hijos obedientes, en este caso. Podríamos introducir aquí un poquito acerca de lo que es la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva de Dios, entonces, en ese sentido. En este caso, por ejemplo, la voluntad permisiva, no es que Dios se le escapó, no es que Dios no tiene el control, como tú estás hablando ahorita. Por supuesto, hay una voluntad de Dios que definitivamente, como dice la palabra, la voluntad soberana o decretiva, Él lo que dice así es, pero Dios, como nosotros no somos robots de Dios, Dios nos ha dado una voluntad y también nos ha dado una libertad para poder vivir. Por eso Pablo se refería claramente, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Y como hijos de Dios. Como hijos, aquí ya está. Aquí ya es claro, como hijos de Dios. Nacidos del Espíritu. Sí, nacidos del Espíritu. Como hijos de Dios, somos parte del plan de Dios. Amén. Estamos bajo el plan de Dios. Sí, Señor. Y en Romanos, yo quisiera que fuéramos un momentico a Romanos 8. Aquí estamos, Romanos 8. En Romanos 8 claramente nos muestra algo bien bonito. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todos a nosotros, ¿cierto? Sí, los que aman a Dios. Los que aman a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero, nos dio posibilidad, nos dio sentir, nos cambió el corazón. Amén. Y por eso nos dio una nueva vida y podemos amarle. Sí, claro. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Todas las cosas les ayudan a bien. La situación es que
Por ejemplo, nosotros hoy en Ahí día, continúa, ¿no? sí, A los que conforme a su propósito son llamados. son llamados. Y ahí Propósito de sigue una Dios. cadena muy bonita, Sí. de acuerdo al propósito de Dios, ¿cierto? Amén. Que Él comenzó, y es el siguiente pedacito que vamos a tratar, en cómo Él, lo que comenzó allí en el pasado. Nosotros somos parte del plan de Dios. Así es. En un todo. Así es. Y funcionamos y conocemos en parte un poquito de ese plan y ese propósito, inclusive de nosotros mismos, hacia dónde vamos. Pero Sí. En la medida en que como no comencemos a ir en ese plan, pues a veces nos suceden cosas y uno se pregunta, ¿y por qué? Como que son contrarias a mi plan, Sí, ¿cierto? sí. Y entonces uno dice, ¿por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Entonces, pues sí necesitaríamos preguntarle a Dios, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor no le salimos del plan de Dios, del plan soberano de Dios. Y tendríamos que volvernos a alinear nuevamente. Sí, sin embargo, cuando Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien, estamos también en el pensamiento de que, bueno, quizás no le hemos salido de lo que, del propósito, pero no digamos lo del propósito, sino nos hemos salido de lo que Dios quiere en la obediencia, pero aún eso Dios lo está utilizando y lo puede utilizar y lo va a utilizar para que nosotros aprendamos, para que lo conozcamos a Él mejor. Está utilizándolo, como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Hay otro aspecto. De la salvación. Hay otro aspecto que podemos nosotros en este tiempo, y particularmente nosotros los hijos de Dios, ver y experimentar la soberanía de Dios o el Dios soberano, y es en la salvación. Dios salvó como Él quiso. Yo quisiera nuevamente invitarlos hacia allá, hacia la eternidad pasada, un viaje bien hacia atrás. Él todavía, pónganse allá, váyanse, métanse en ese barco, en ese bote del Espíritu o en esa nave del Espíritu y vayamos allá. Está el consejo de Dios. Sí, Señor. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Está Padre, Hijo y y Espíritu Santo. Santo. No hay más. No hay nadie más. ¿Y qué están planeando ellos? Pues están planeando la creación, pero también están planeando la salvación. Sí. Y por eso si uno va... A Dios no le cogió desprevenido lo que venía, ¿no? Si uno fuera, por ejemplo, ahí mismo en Romanos 8, lo que tú lo tienes ahí, amor. En Romanos 8. En Romanos 8, 28. Ya lo lees, pero yo voy a ir aquí, quisiera que me acompañaran a Efesios capítulo 1. Sí. Y en el capítulo 1 está allí Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él está decidiendo. En su voluntad soberana, sí, en su naturaleza soberana. Cuando habla de voluntad, habla de decisión soberana. Sí, Señor. Él está decidiendo a quiénes va a escoger para salvación. ¿Sí? Sí. ¿Quién hay allí que le pueda aconsejar a Dios? Escoja a este o a esto no lo escoja. A ver, lo leemos, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hay un orden ahí, que es un orden bien bonito, y si tomáramos, hay cuatro o tres palabras bien especiales allá. Primero que todo, nos predestinó. Así es, que ¿sí? son palabras que a veces no se entienden, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios. Y cuando habla de predestinación, está diciendo, cuando habla de predestinación, nos está dando un destino, ¿no? Una seguridad, sí, una garantía. Tú, lo que te estoy dando ahora es porque eso va a suceder. Así va a ser, así lo he determinado. Así lo he determinado yo y así sucederá. Ahora, la pregunta que tengo yo allí es, ¿y quién
otro le pudo dar consejo? Pues nadie más. Nadie, Porque no había nadie más. No hay nadie ¿cierto? que dé consejo. Pero también está, por Le ejemplo, pueda dar consejo a Dios. está después la voluntad. ¿sí? Y cuando habla de la voluntad, por supuesto, es solamente, y dice que él toma su voluntad y la hace por amor. Solamente lo que hace que él determine así y lo haga así es por amor. Es solamente por amor. Lo que, y cuando nos habla de voluntad es en sí lo que va a pasar. Amén. ¿sí? Lo que va a pasar después, esa es la voluntad de Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Y miramos ahí al otro pedacito y miramos ahí el designio, dice también, designio de su voluntad. O sea, lo que él quiso, lo que él le plació hacer, así lo hizo. Sí. No hay quien pueda decirle esto es o esto no es. El hombre por sí mismo tiene sus planes. Nosotros tenemos nuestros planes, pero Dios es el que dirige nuestros pasos, ¿cierto? Él no tiene plan B. No tiene plan B. ¿Sí? Él no tiene plan B. Es un solo plan. El propósito y los planes de Dios son únicos. Él no tiene sino un plan A. Amén. Y ese plan es el que se lleva hace. a cabo. Sí. Lo que sucede con nosotros es que no entendemos muchas veces ese propósito de Dios. No, y lo queremos volver como si fuera humano, como si Dios fuera un Dios humano, ¿sí? Ponemos a Dios como lo encerramos en un cuadrado a nuestra mentalidad. Y resulta que a Dios no se le puede encerrar en un cuadrado como el que nosotros tenemos de mentalidad, porque así no es Dios. Estaba en el plan, amor, de que me gustaría leer este versículo que está en Juan 3:16. Amén. ¿Sí? Porque estamos hablando también de la salvación que Dios ha dado, Amén. Que es el tercer punto respecto a la soberanía de Dios. Y entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, como tú estabas diciendo, por amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está dentro del propósito, dentro del plan de Dios, y ese fue lo que tú hablabas, lo que más bien la palabra expresa acerca de que antes de los tiempos había un consejo, determinado consejo de Dios, por el cual Dios, allí hubo esta planeación de que el Hijo vendría con el propósito de dar salvación a todo aquel que en él cree y que no se pierda, más tenga vida eterna, amor. ¿Quieres tú complementar un poquito sobre este tema? Sí, yo quisiera más bien mirar un poquito nosotros en este tiempo ahora. Amén. Sí. ¿Qué significa eso para nosotros como creyentes, como ¿Sí? como iglesia viva, como criaturas nuevas? ¿Qué significa esa verdad de que Dios es un Dios soberano? Así es. Porque, wow, para nosotros es muy importante, ya que, imagínense, ese Dios confiable, porque cuando habla de soberanía ese Dios es un Dios que yo puedo confiar, que es una roca, es un fundamento sólido, no, él no tiene consejeros. No tiene consejeros. Es cierto. Yo a veces lo comparo, ¿saben con qué? ¿Con qué lo comparas? Como si existiera un dictador, pero un dictador bueno. ¿Sí? Un dictador bueno, porque un dictador malo, eso no, pero un dictador bueno que él hace lo que él quiere. Él no tiene nadie que le dé consejo, porque todo lo que hace él es bueno, es supremamente bueno. Y nos conviene a nosotros, ¿cierto? Sí. Todo lo que hace nos conviene a nosotros. Entonces, para nosotros es importante estar cimentados sobre esa verdad y saber que todo lo que viene, si nosotros hemos entendido esa verdad de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano, en todo lo demás, en lo que edifiquemos, en todos los otros atributos los vamos a entender perfectamente. Claro, porque sabemos que Él está al control de todo. Dice, ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Se cae sin la voluntad de Dios. Amén, así es. Él tiene todo control.
Y Amén. nosotros, por supuesto, nos podemos, a partir de hoy, sentir en las manos de Dios. Seguros, confiados, sabiendo que Él tiene control de nuestras vidas, sí. de nuestro caminar, de nuestra provisión, Sí, es cierto. de todo. Sí. Sí. El hecho de una garantía muy, muy linda. Claro, el hecho de saber que Dios es soberano nos quita como ese peso a nosotros de pensar la decisión que tengo, si me equivoco o no me equivoco, si voy por aquí o por allí, no, sino que Dios tiene el control en todas las áreas. Y a mí personalmente me da descanso, ¿no? Desafortunadamente nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero desafortunadamente el hombre en este tiempo de la era moderna es el que ha querido tomar protagonismo, sí, con el libre albedrío y con otras doctrinas de estas. Dios. Entonces el que ha querido venir a ponerse en cambio de Dios y decir, no, somos nosotros los seres humanos. ¿Sí? Yo soy el que decido. Sí. Decido en cuanto a qué, en cuanto a si me salvo, no me salvo, sí. de qué manera escojo lo hago, a Dios, no lo escojo. De qué manera lo hago, etcétera, etcétera. Como decías tú hace un momentito, hemos humanizado a Dios, sí, de acuerdo a nuestro pensamiento. Sí, es verdad. Pero no es así. Bueno, la verdad es que nos hemos pasado un poquito, pero este tema es tan grande y es tan hermoso que si seguimos aquí nos dan horas y pudiendo hablar sobre el mismo tema. Amén. Porque nos faltó una parte, muchísima parte. De verdad que sí. Pero el Señor nos va a dar oportunidad para seguir compartiendo sobre este tema tan interesante. Amén. Y declaramos que la palabra que hemos entregado, que el Señor nos ha dado, lleva un fruto en la vida de cada uno de los que está escuchando, y sobre todo recibe paz en su espíritu, recibe paz en su corazón, en su mente. Amén. Para poder caminar en esa bendición. Porque cuando tenemos paz con Dios, podemos caminar dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Qué rico, amores. Sí, les invitamos cordialmente y con mucho amor para el próximo miércoles a las 7. Si has visto que si tú crees que esto te es de bendición, invite a otra persona. Hágale saber que a esta hora estamos compartiendo acerca de que conocemos, que deseamos conocer más de nuestro Dios. Ese Dios que nos creó, amén, que nos ama, que tiene propósito con nosotros. Así es. Así que les bendecimos, Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesucristo. Declaramos desde aquí, Dios mío, enviamos bendición, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, al que esté cerca, al que esté lejos, Dios mío, Señor, levanta, Dios mío, al que está caído, fortalece al que está cansado, Dios mío, sana al que está herido, Señor. En el nombre de bendito Jesús. Señor, liberta al que está cautivo, Dios mío. Ven, Señor, ven Espíritu Santo y abrázalo, Señor. Tócalo para vida, Señor. Tócalo para vida, dale nuevo nacimiento, Dios mío. Gracias, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno, a cada familia. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y recibe un abrazo de parte del Señor, amén, pero también de parte nuestra. Amén. Gracia y paz a vosotros. Les amamos. Amén. Amén. Amén.